Genghis Khan es fácilmente una de las figuras más fascinantes y notorias de toda la historia mundial. Conocido por sus conquistas incomparables y su terrible brutalidad, unió a innumerables tribus, las hizo marchar a través de vastas extensiones de Asia y Europa y conquistó uno de los imperios más grandes jamás conocidos. Su nombre solo evoca asombro y nos lleva a imaginarnos a un líder poderoso y despiadado. Incluso sus soldados son temidos por todos. Convertirse en un guerrero de este imperio nómada significaba que el servicio militar era una forma de vida para todos los hombres mayores de 15 años. Desde esa edad y probablemente hasta la muerte eran un guerrero mongol, uno de los guerreros más exitosos de la historia antigua. Los mongoles comenzaban a montar a una edad temprana y a cazar tan pronto como pudieran sostener un arco. Tanto los caballos mongoles como las personas eran duros, ágiles y robustos con una gran resistencia. Los guerreros mongoles lucharon bajo una estricta disciplina y todos los hombres estaban sujetos a ella, desde los grandes generales hasta el soldado del rango más bajo. El régimen de entrenamiento, la disciplina, el liderazgo y la excelente inteligencia hicieron del ejército mongol una fuerza invencible. El ejército mongol tenía un orden muy reglamentado, con cadena de mando, estructuras de unidades organizadas y gerentes regionales para mantener el control del vasto imperio mongol. Genghis Khan quería que su ejército le fuera leal a él, no a sus líderes tribales. Dividió las tribus cuando asignó hombres a varias unidades del ejército para asegurarse de que su lealtad básica fuera hacia sus unidades y hacia Genghis Khan. Luego organizó su ejército por el sistema decimal en grupos de 10, desde la unidad más pequeña de 10 guerreros, un Arvatu, hasta la unidad más grande, un Tumen, compuesto por 10.000 guerreros mongoles, con líderes en cada nivel. Cada unidad podría luchar a nivel de unidad o en combinación con todas las demás unidades, generalmente sin supervisión constante. Estos Tumen se convertirían en un poder militar realmente aterrador una vez que se apilaran para formar un imponente Ordu, la culminación de muchos Tumen. Los guerreros mongoles eran maestros de una selección muy pequeña de armas, un arma a distancia y un arma cuerpo a cuerpo. A distancia, el arma elegida, el arco y la flecha compuestos. Con esta arma, los mongoles pudieron mantener el ataque constante desde la distancia, eliminar a los enemigos de medio a corto alcance y todo mientras montaban los corpulentos caballos. Esto les otorgaba velocidad y maniobrabilidad mientras disparaban flechas. De cerca, el guerrero mongol desenvainaba el arma que los hizo famosos, el sable curvo. Con esta espada de una mano, los mongoles podían cortar a caballo o a pie. La hoja curva hizo que las acciones de corte fueran mucho más fáciles y mucho más efectivos y rápidos que una acción de empuje tradicional. Antes de invadir un área enemiga, Genghis Khan y sus generales hacían sus preparativos en el Kurultai o Consejo Militar para decir cómo conducir la guerra inminente y cuáles generales iban a participar en ella. Mientras lo hacían, los mongoles acumulaban exhaustivamente cuanta información pudieran de sus oponentes, con la cual se podía calcular el curso de las hostilidades. A partir de ese plan de campaña, decidían cuántas tropas iban a necesitar. Genghis Khan utilizó con éxito la guerra psicológica en muchas de sus batallas, especialmente al sembrar el terror y el miedo en los pueblos y ciudades. Él siempre ofrecía a sus enemigos la oportunidad de rendirse y pagar tributo. Pero si su oferta era rechazada, invadía y exterminaba los pueblos y ciudades, dejando vivos a los ingenieros, si los había, para incorporarlos a su ejército. Los mongoles eran muy buenos ejecutando la retirada fingida, tal vez la táctica de campo abierto más difícil de lograr. Pretendiendo estar desordenados y derrotados, huían del campo de batalla y cuando el enemigo caía en la trampa y los perseguía, regresaban y los mataban a placer. Los mongoles por el general avanzaban en un frente amplio de 5 líneas de profundidad. Las primeras 3 líneas estaban conformadas por arqueros a caballo y las 2 últimas de lanceros. Cuando localizaban una fuerza enemiga, los mongoles evitaban cualquier tipo de asalto frontal, preferían distraer al enemigo por medio de escaramuzas, mientras la fuerza principal del ejército buscaba flanquear o rodear al rival. Lo primero que hacían los mongoles era atacar por medio de sus arqueros a caballo. Estos arqueros nunca se quedaban sin municiones, pues los seguían de cerca camellos cargados con flechas. El guerrero mongol a menudo viajaba de un lugar a otro
y los campamentos mongoles se construyeron en torno a este estilo de vida nómada. Para sobrevivir a este estilo de vida y basado en campañas, los guerreros mongoles utilizaron antiguas casas móviles conocidas como yurtas o, como los mongoles las llamaban, gers. Por supuesto, los campamentos mongoles fueron soluciones logísticas masivas para los viajes. Un ordu itinerante, esencialmente una unidad de batalla mongola que estaría compuesta por 30.000 o más guerreros mongoles, por supuesto, habría requerido mucho más de 30.000 hombres para viajar. Necesitaban trabajadores adicionales que habrían estado involucrados en el aspecto logístico de los viajes y serían parte integral del éxito de los ejércitos mongoles. Esta casa rodante era una construcción redonda simple que proporcionaba un refugio para el guerrero mongol en movimiento y se habría construido en menos de 2 horas. Los caballos mongoles eran una fuente principal de transporte, capaces no solo de llevar a un guerrero mongol, sino también a muchos paquetes y bolsas. Los camellos también eran populares para un transporte más lento y capaces de sobrevivir con poca agua durante un largo viaje en lo que podrían ser climas verdaderamente difíciles. Sin embargo, los caballos seguían siendo el método de transporte principal y preferido. Las historias dicen que un guerrero mongol viajaba con hasta 10 caballos. Los mongoles también llevaban el ganado con ellos, que les proporcionaban leche, carne y fuentes de alimento en sus viajes. Se usaban comúnmente cabras y ovejas, además de vacas. El caballo mongol era particularmente resistente, se adaptaba perfectamente a la estepa mongola, que era su morada y hogar. En los siglos XIII y XIV, el imperio mongol florecía y los mongoles, en medio de la guerra, necesitaban asegurarse de tener líneas de comunicación abiertas en todas las situaciones. La comunicación de los mongoles fue tan efectiva porque estaba impulsada por una ruta de suministro o mensaje mongol conocida como ñame. Un ñame en la época de los mongoles era esencialmente un sistema de estaciones de retransmisión utilizadas por los jinetes mongoles para transferir mensajes de forma rápida y eficaz. Para ser un mensajero mongol tenías que estar dispuesto a cabalgar como el viento, a viajar largas distancias sin descansar ni dormir. Al llegar a una ciudad o asentamiento, un mensajero mongol era tratado con gran respeto, tal era la importancia del sistema de mensajes. Debido a su velocidad, estos mensajeros a caballo a menudo serían llamados con el sobrenombre de mensajeros de flecha. Los mongoles también contaban con algo revolucionario en la guerra: los estribos. Los estribos permitían a los jinetes equilibrarse más fácilmente. Los mongoles eran capaces de cabalgar sin manos y solo se equilibraban confiando en los estribos. Como eran capaces de mantenerse sobre el caballo, girar y hacer movimientos rápidos, los mongoles se convirtieron rápidamente en los jinetes más temidos de todo el mundo. Aunque no podemos decir cuándo se inventaron los estribos ni quién los utilizó primero, se sabe que los mongoles utilizaron estribos y gracias a este maravilloso invento construyeron un imperio. Los mongoles tenían estribos tanto de cuero como de metal. Todos los miembros del ejército debían ser incondicionalmente leales entre sí y sobre todo leales al Khan. Si un soldado huía del peligro en medio de la batalla, tanto él como sus 9 compañeros eran sentenciados a pena de muerte. También si un general huía abandonando a sus tropas a su suerte, era castigado duramente en la corte imperial con el exilio. A pesar de la naturaleza a menudo difícil de la vida bajo el imperio mongol y Genghis Khan, los guerreros vivían según un código que ignoraba el miedo y en cambio ponía el honor y la valentía al frente. Su voluntad de soportar viajes tortuosos, pasar días sin comida ni agua y siempre cargar a la batalla sin dudarlo los convirtió en algunos de los guerreros más duros e impresionantes de todos los tiempos, dejando un legado profundo y duradero en los registros de la historia.